Muy buenas, bienvenido a mi pequeña sesión teórica. Mi nombre es Rafael González Velasco, soy enfermero y los estudios con los que cuento, bueno, pues ya lo habéis visto un poco en la presentación, ¿no? Soy graduado en enfermería y cuento con estudios de posgrado de máster oficial en bioética, formación en urgencias, críticos, cuidados críticos y posanestesia y farmacoterapia para enfermería. Esta pequeña sesión teórica se titula Iniciación a la ecografía, mapeo de los posibles accesos venosos, ¿no? Mi taller o mi pequeña presentación quiero que se divida en dos. En primer lugar vamos a ver esta bueno, es una introducción a lo que sería la iniciación a la ecografía, ¿no? Los conceptos clave, los planos que podemos utilizar y sobre todo cómo realizaríamos el mapeo de los posibles accesos venosos que nos interesan de cara a nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Decir que actualmente me encuentro desarrollando mi labor asistencial en el Hospital Universitario Reina Sofía, que es un hospital de tercer nivel que atiende multitud de patologías, ¿vale? Este hospital se sitúa en la ciudad de Córdoba, Andalucía, en el país de España, ¿no? Siempre que comienzo el taller me gusta comenzar con esta frase, ¿no? Que creo que es la que un poco casi a todo el mundo cuando empezamos nos están diciendo, ¿no? Cuando nos presentan el ecógrafo lo hacen de la siguiente manera, ¿no? Te dicen, mira, esto es un ecógrafo, hay que poner un poco de gel y buscar aquellos agujeros negros, ¿no? Que sepas que lo que late es una arteria y por tanto tú tienes que meterla por donde no late, ¿vale? Y si está funcionando al paciente y pega un calambrazo, para que lo que has tocado es un nervio, ¿no? En definitiva, lo que quiero transmitir con esta diapositiva, que sirva esta pequeña exposición teórica para formarnos, conocer la anatomía, conocer la ecografía y, en definitiva, lograr un poquito de lo que sería la formación avanzada, ¿no? Decir que, bueno, cuando estudiamos y abrimos los libros de anatomía, ¿no? Nos encontramos que las venas del brazo, ¿no? La vena cefálica antebraquial derecha, nos encontramos con un tamaño de 1,6 por 1,8 milímetros, ¿no? La vena cefálica braquial derecha tiene un tamaño de 2,3 hasta 2,2 por 2,2 milímetros, ¿no? La basílica en el brazo derecho ya es un poquito más gruesa, ¿no? Y a la altura de la mitad del brazo se une con la vena humeral, algo positivo porque todavía conseguimos un calibre mayor, ¿no? Y la cefálica antebraquial izquierda, bueno, pues como veis ahí, 1,9 por 2,1, son tamaños similares a los de los siguientes, pero no creo ni quiero que esto sea importante porque cada persona es un mundo y encontramos que la anatomofisiología se distribuye de una manera particular en la persona, ¿no? Por lo tanto, no quiero que esta diapositiva sea algo esencial, sino que, bueno, que sepáis un poquito dónde están los tamaños, ¿no? Pero vamos a encontrar luego que la realidad es mucho más distinto, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la ecografía. La ecografía creo que es una herramienta clave en la actualidad y cualquier técnica invasiva que realicemos en el paciente va a ser bajo la supervisión o bajo el uso de esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite ver en tiempo real qué está sucediendo, ¿no? Qué es lo que está pasando en la estructura que vamos a abordar, ¿no? Nos permite una versatilidad increíble. ¿Por qué? Porque no solamente nos permite ver qué está pasando, sino además nos permite verlo de distintos planos, es decir, tenemos distintos planos de abordaje, ¿no? Sí es verdad que a medida que profundizamos perdemos un poco la señal, pero creo que esto incluso no es un aspecto negativo importante, ¿no? Otro aspecto súper positivo es que nos permite localizar vasos a través de la herramienta del Doppler, ¿vale? Podemos ver el flujo que existe dentro del vaso y eso nos va a ayudar a distinguir en gran medida si lo que estamos es ante una arteria o una vena, ¿no? Pone bueno, aquí hay limitación en la estructura ósea, ¿vale? Y áreas con aire, pero en definitiva no creo que sea un punto negativo, sino si acaso un punto positivo porque nos permite localizar, por ejemplo, si hay un neumotórax, ¿no? Hacer una ecografía del pulmón nos permite distinguir si existe una gran acumulación de aire dentro de lo que sería el tórax, ¿no? Y en definitiva, como punto muy positivo es que no radia al paciente, ¿vale? Y es portátil, es decir, yo me puedo desplazar con mi herramienta de trabajo, con mi ecógrafo, hasta la cama del paciente, esté donde esté, ¿no? Dicho esto y repasado algunos puntos clave de lo que serían las principales ventajas y desventajas, aquí podéis ver dos tipos de sondas, ¿no? Estas sondas en definitiva, ¿vale?
esta que veis aquí al principio es la sonda que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, trataría de una sonda lineal, una sonda longitudinal también llamada así, ¿vale? Y es una sonda que nos permite localizar planos de profundidad entre 2 y 6 centímetros, ¿vale? Por lo tanto, la hace la sonda ideal para abordar estructuras superficiales, como pueden ser las venas, ¿no? Y este taller va enfocado a eso, ¿no? A distinguir entre estas estructuras superficiales, ¿no? Esta que veis aquí abajo es una sonda curva que está pensada para estructuras más profundas, ¿vale? Estructuras típicas del abdomen del paciente, a lo mejor una eco renal, una eco de vejiga o una eco hepática, ¿vale? Sería más el objetivo de este tipo de sondas por la frecuencia y por la profundidad que alcanza, ¿vale? Por tanto, tenemos que ir pensando de cara al objetivo de este taller que tenemos que identificar el ecógrafo que cuente con la sonda lineal, ¿vale? Porque esta es la sonda que yo voy a utilizar para funcionar las venas del paciente, ¿vale? Existen dos tipos de técnicas a la hora de puncionar una vena, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de la técnica manos libres, que en definitiva lo que consiste es en coger, ¿vale? Con nuestra mano dominante el catéter venoso periférico corto, la cánula corta, ¿vale? Con la que vamos a puncionar y con nuestra mano no dominante, ¿vale? Vamos a coger lo que sería la sonda del ecógrafo, ¿no? En definitiva, esta técnica nos hace tener una curva de aprendizaje mucho más larga porque tenemos que trabajar mucho en lo que es la coordinación entre una mano y otra mano, ¿vale? Pero tiene muchas más ventajas y es que una vez que nosotros trabajamos y adquirimos esa coordinación, podemos cambiar de plano, ¿vale? Porque existe otra técnica, que es la técnica que lleva dispositivos guías, que como podéis ver aquí, son una serie de dispositivos que se le acoplan a la sonda, como podéis ver aquí, y sobre esos dispositivos se monta lo que sería la aguja, ¿vale? Es una forma más fácil o para la iniciación, pero no estamos trabajando la coordinación entre las dos manos, ¿vale? Y no podemos cambiar de plano entre lo que sería la punción, es decir, tengo aquí la aguja montada y una vez que cambio el plano de la sonda, también estoy cambiando el plano de punción, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que quedar que esta sería la técnica gold estándar a trabajar para hacer la punción de las venas de nuestro paciente, ¿no? Las dos son ampliamente aceptadas y tenemos que trabajar con la que mejor o más cómodo nos sintamos, vamos, con la que más cómodo trabajemos día a día, pero sí recomiendo mucho más esta técnica, ¿no? Existen también dos tipos de planos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver lo que sería el plano longitudinal. Este plano se caracteriza porque, bueno, nosotros vamos a localizar la vena o vamos a presumir que se encuentra aquí, ¿no? Y de forma perpendicular vamos a poner el traductor, ¿no? ¿Qué voy a ver yo en la pantalla de mi ecógrafo? ¿Vale? Por la pantalla de mi ecógrafo voy a ver el recorrido de la vena, ¿vale? Como si fuese una tubería, ¿vale? Voy a ver la pared y dentro, lógicamente, habrá una imagen en negro que debe estar lo más negra posible, haciendo referencia a la sangre, ¿no? Yo voy a hacer la punción justamente por debajo del traductor, ¿vale? De la sonda del ecógrafo, ¿vale? Y voy a ver la aguja entrando en su totalidad, es decir, yo aquí veo la totalidad de la aguja, ¿vale? Esta sería la pantalla que nos ofrecería nuestro ecógrafo, ¿vale? Tiene ventajas, como que yo veo la totalidad de la aguja, ¿vale? Y el recorrido por completo del vaso a funcionar, pero también tiene desventajas, que es la técnica más compleja. Trabajar esta técnica es difícil, ¿vale? Porque cuando empezáis a coger el ecógrafo en la unidad, vais a ver que mantener un buen plano longitudinal es bastante complicado, sobre todo cuando estamos pinchando, pero bueno, vamos a tener esa ventaja de que vamos a ver el vaso en su totalidad. A continuación, ¿vale? Vais a ver la punción de una vena basílica en un brazo con un catéter venoso periférico, ¿vale? Corto, con una cánula corta. Y una vez que se punciona, también se va a visionar el momento en el que se desplaza el plástico, ¿no? Hacia dentro del vaso, ¿no? Vamos a ir comentando algunos aspectos básicos, ¿vale? Y es que, en definitiva, por ejemplo, yo aquí estoy avanzando, pero no estoy viendo la aguja. Aquí sí se ve un poquito, ¿vale? Pero hasta que no la sitúo de forma paralela al traductor, no se visualiza por completo, ¿no? Y es a partir de este momento, ¿no?
¿vale? Aquí la estáis viendo, como entra, ¿no? Una vez que eso, y vamos a entrar dentro del vaso, ¿vale? Este sería el longitudinal de nuestra vena objetivo, ¿vale? Que es todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí. Y bueno, aquí justamente estaríamos puncionando el vaso, ¿vale? Y ahora vemos cómo se desplaza la cánula ahí, hacia dentro del vaso, ¿vale? Esto sería una forma de puncionar, en definitiva, ¿vale? ¿Existen otras técnicas? Sí, existen otras técnicas, ¿no? Está la técnica fuera de plano o técnica axial, ¿no? Donde yo no localizo, si la vena estaría aquí, no localizo el traductor de forma paralela, ¿no? La vena sería esta, ¿no? La vena iría por aquí y yo lo coloco de forma perpendicular, ¿vale? ¿Qué imagen voy a tener en la pantalla? La imagen que voy a tener en la pantalla es la siguiente, ¿no? Yo voy a ver un círculo, ¿no? Que es como si yo hiciera un corte frontal de lo que sería la vena, ¿vale? Y pincharía justamente, como podéis ver aquí en esta imagen, la parte central de lo que sería la sonda. Y yo lo único que voy a ver en este caso va a ser un pequeño punto blanco, ¿vale? Que hace referencia a la punta de la aguja. Es decir, no veo la aguja en su totalidad, ¿vale? En el plano axial lo único que veo es un punto blanco que se desplazaría desde aquí, si estoy en la superficie, y a medida que profundizamos, ¿vale? Baja hacia abajo hasta que ese punto blanco llega dentro del vaso. Cuando ese punto blanco está dentro del vaso, quiere decir que ya estamos dentro del vaso. Además lo observaríamos porque empezaría a refluir, ¿no? Esta técnica, destacar como ventaja, ¿vale? Que en definitiva es mucho más fácil, ¿no? La coordinación en esta técnica es mucho más fácil que la anterior, ¿no? Y bueno, una vez que hayamos revisado todos estos aspectos, vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo hago yo el mapeo inicial, ¿no? Vamos a hablar cómo empiezo yo a trabajar en mi unidad, ¿no? Pues se aconseja, ¿vale? Y todas las guías sí lo recogen, que tenemos que hacer una punción en un plano axial, ¿no? O trabajar un axial longitudinal. Pero nosotros inicialmente vamos a trabajar con el plano axial, ¿vale? Nosotros vamos a colocar, nuestro traductor de forma transversal sobre lo que sería la flexura del codo, ¿no? Sobre lo que sería la fosa antecubital, ¿no? Y vamos a empezar a observar qué encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues la imagen sería como esto, ¿no? Como si hiciéramos un corte frontal, ¿no? De los vasos y vamos a ver, pues, pequeñas circunferencias, ¿no? Que en definitiva, según las características que presenten, vamos a ver qué tipo de vaso se encuentra, ¿no? Esto sería el corte fundamental, ¿vale? De lo que vamos a encontrar, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar del paquete braquial, ¿vale? O el complejo braquial, que sería este de aquí, en el cual vamos a encontrar la arteria braquial, ¿vale? Que va a latir y nosotros cuando comprimamos ese vaso va a ser pulsátil, o cuando le hagamos un Doppler vamos a encontrar un flujo pulsátil, ¿vale? ¿Vale? Y aparte, justamente, al lado de la arteria braquial vamos a encontrar dos venas, ¿vale? Que decimos que son las dos venas braquiales accesorias, que son justamente estas, ¿no? Es muy característico porque así empezaron a enseñármelo a mí, ¿no? Estas dos venas accesorias, ¿vale? Se sitúan justamente en cada persona en un lugar distinto, ¿no? Pero dan la imagen como si fuera la cabeza de Mickey Mouse, ¿no? Y esto es algo que es muy conocido, ¿no? Justamente al lado de la estructura del complejo braquial, ¿vale? Se halla el nervio mediano, que luego vamos a ver alguna imagen, ¿vale? Está muy, muy próximo a esta estructura, ¿no? Y un poquito más alejado ya vamos a encontrar nuestra vena basílica, que va a ser nuestra vena objetivo en el caso de, por ejemplo, de intentar coger lo que sería un pic, ¿vale? Que sería el recorrido a nivel longitudinal, ¿vale? Longitudinal. Si os parece, vamos a ver lo que sería una imagen de un plano axial de esta flexura del codo, ¿no? Hablando un poquito coloquialmente, ¿no? Y esto sería lo que encontraríamos, ¿no? En primer lugar, ¿vale? Como podéis ver aquí, esta sería la arteria, ¿vale? Se visualiza ahí, ¿no? Lo que hemos dicho aquí, encontraríamos pequeñas circunferencias, ¿no? Que le hacen alusión a lo que sería un corte frontal de la imagen, ¿vale? Estas dos de aquí serían nuestras dos venas braquiales accesorias, ¿vale? Que conformarían lo que sería la orejilla del Mickey, ¿no?
y esta sería la vena basílica, ¿vale? Un poquito ya más alejada de lo que sería el complejo braquial, ¿vale? Que sería este de aquí, este sería el complejo braquial, ¿vale? Esto sería la superficie del paciente, ¿vale? Y a medida que profundizamos nos encontramos todas estas estructuras, ¿no? Y aquí, bueno, pues encontramos los huesos, ¿no? Que en definitiva nos dan ya a raíz de aquí, justamente por debajo, una imagen pobre de lo que sería la ecografía, ¿no? La ecografía. Esta sería la imagen del libro, ¿no? Esta sería la imagen del libro, ¿no? Volvemos a encontrar de forma anatómica, ¿no? Nuestra vena basílica, ¿vale? Y nuestro complejo braquial aquí, justamente al lado, ¿vale? Con su arteria braquial, ¿vale? Y sus dos venas braquiales accesorias, ¿vale? Esto es lo que yo encontraría cuando haría la ecografía del vaso, ¿no? Pero en definitiva, ¿yo qué es lo que quiero, ¿vale? En definitiva, el objetivo que nosotros tenemos cuando estamos haciendo la ecografía no es otro sino evaluar y identificar cuál es la vena más adecuada de cara a la punción que yo voy a hacer. Es decir, qué vena necesito para el catéter que yo voy a seleccionar y voy a introducir en mi paciente, ¿no? Por tanto, yo lo que tengo que evaluar sería el calibre, la trayectoria de esa vena, ¿vale? Y que en definitiva la vena no tenga ninguna patología, que sea una vena sana, que haya ausencia de patología. ¿De acuerdo? Recordemos como características fundamentales de las venas, ¿vale? Las venas, como hemos visto en la imagen anteriores, en los planos longitudinales, tienen una pared delgada, fina, elástica, ¿vale? Es una estructura que cuando yo presiono lo que sería el traductor sobre la piel del paciente, la vena se va a comprimir por completo, ¿vale? Por completo. Y si no se comprime, tengo que sospechar de que esa vena no esté sana, ¿no? Luego veremos alguna imagen, ¿no? Y si le hacemos un Doppler a ese vaso sanguíneo, ¿vale? Va a tener un flujo fásico, ¿vale? Que se modifica ciertamente con la respiración, ¿no? Y también recordad, las venas son estructuras que cuentan con válvulas. En esta imagen vemos una, ¿no? Son una estructura que tienen válvulas para favorecer el retorno venoso, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí vamos a ver una imagen, ¿vale? Ya tendríamos que ir identificando, ¿vale? Esto es una estructura venosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque se encuentra una válvula, ¿no? Veis aquí la válvula justamente en la cara interna de la vena, que lo que favorece es que el retorno venoso vaya en esta dirección y que no haya un flujo retrógrado de sangre hacia esta otra, ¿vale? Este sería el objetivo, ¿vale? O la misión de nuestra válvula en este vaso. Recordad, las válvulas de cara sobre todo a la inserción del PIC nos pueden dificultar que nuestra guía metálica se enganche con dichas estructuras, ¿vale? Es algo que nos puede dificultar la entrada del PIC, ¿vale? Por hacer una alusión a esta imagen, ¿no? Estaríamos ante un plano longitudinal de lo que sería la imagen de esta vena, ¿no? Sobre la anatomía del brazo, bueno, he comenzado diciendo medidas estándar, ¿no? Sobre lo que sería la longitud del brazo, ¿no? Pero más que eso, me gustaría que os quedarais, ¿no? Que tanto la vena basílica, como la podéis ver por aquí, ¿no? ¿Vale? Como la vena cefálica, está aquí, ¿vale? Ya en la mano incluso se forman en la parte posterior, ¿no? Y no es a medida que avanzamos hacia arriba como cuando se vuelven anteriores, ¿no? Y forman lo que los denominados libros de anatomía llaman la famosa M, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? A nivel anterior forman la famosa M. Que yo digo que no es nada más que una mentira, ¿no? Porque luego, cuando ponemos el ecógrafo encima del paciente, o ponemos un compresor, porque esto se puede valorar con un compresor a la hora de puncionar, encontramos múltiples variables de lo que sería la anatomía, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este brazo no encontramos dicha M, ¿no? Encontramos una vena basílica que se une a una mediana grande y la cefálica discurre mucho más pequeña por aquí, ¿no? O en este otro brazo encontramos ya sí una similitud más entre lo que sería esa M que definen los libros de anatomía, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, volvemos a encontrar que no existe esa M, ¿no? Por lo tanto, quedaros en definitiva que el paciente va a tener estructuras cambiantes, ¿no? Es decir, no vamos a encontrar la misma estructura de un paciente a otro y por ello es importante que hagamos un estudio ecográfico de lo que serían las estructuras venosas de dicho paciente, ¿no? Deciros algo importante, ¿no? Sobre el mapeo de las venas del paciente, que en definitiva la vena basílica es la que transcurre por aquí, por la cara interna, ¿no? Y la cefálica
por la cara externa, ¿no? La cefálica es una vena que es más superficial, pero un poco más pequeña que la basílica. Es decir, generalmente nos vamos a encontrar con una vena basílica mucho más gruesa de diámetro que lo que sería la cefálica, pero esta va a estar en un plano un poquito más profundo, ¿vale? Y la cefálica, como podéis ver, circula de aquí todo superficial, ¿vale? Hasta casi llegar a la clavícula, ¿vale? Aquí a nivel de la subclavia, donde se vuelve ya un poquito más profunda, pero todo este recorrido es mucho más superficial, ¿vale? Aquí se puede observar, ¿no? Y a nivel ya de la subclavia cuando se une como una ramificación, ¿no? Por lo tanto, la basílica, la vena basílica, ¿vale? Es una vena mucho más idónea para la colocación de catéteres tipo PIC. ¿Por qué? Porque principalmente es más gruesa. Y eso nos ayuda a alcanzar una ratio catéter-vena mucho más útil, que lo veremos en la siguiente presentación, ¿vale? Al ser más gruesa vamos a tener mayores tasas de éxito a la hora de introducir algo, ¿vale? Y también pasando 3 centímetros, lo que sería la flexura del codo, ¿no? La fosa antecubital, a este nivel se vuelve ya profunda, es decir, entra en circulación profunda por debajo de la fascia de la musculatura. Eso hace que tanto el catéter como la guía del catéter entre mucho mejor, ¿vale? Porque cuando circula, por ejemplo, si utilizamos la vena cefálica como primer objetivo, esa guía metálica avanza de forma más tortuosa por lo que sería esta estructura que es más superficial, ¿vale? No sé si aquí queda claro un poquito más lo que sería la ventaja y la desventaja de utilizar una vena u otra, ¿vale? En esta imagen, a nivel anatómico, podemos comprobar mucho mejor, ¿vale? Que la vena cefálica viene por un plano superficial y no es aquí hasta la altura de la subclavia, ¿no? Donde se une a lo que sería la vena subclavia, ¿no? Y aquí es algo que nos pasa con los PIs, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta, y es que a lo mejor llevamos introducidos unos 15, 20, 30 centímetros de PIC, depende del tipo de paciente y depende de dónde estamos introduciéndolo, lógicamente, ¿vale? Pero cuando llegamos a esta altura, ¿vale? La guía como que topa, ¿no? Con un obstáculo, ¿no? Y como incluso llega a rebotar hacia atrás, ¿no? Estamos hablando de la apófisis coracoides, ¿vale? Que si utilizamos la vena cefálica tenemos que saber que esta apófisis, que es una proyección de la escápula hacia adelante, ¿vale? Nos va a hacer, pues eso, escupir en definitiva esa guía hacia otra estructura o va a dificultar el paso, ¿vale? Entonces, en ese momento jugamos mucho con lo que sería la posición del paciente, ¿no? Jugamos a mover el brazo con idea de que esa guía desplace por debajo de la apófisis coracoides, ¿no? Y en definitiva entre en la estructura que vamos a buscar, ¿no? Esta diapositiva la pongo a nivel anatómico para que sepamos hacia dónde podemos mandar el PIC, ¿no? Como ya sabéis, ¿vale? Y de la diapositiva de antes se induce, nosotros vendríamos por aquí, ¿vale? Que sería una vena braquial, ya sea la basílica o la cefálica. Aquí se une a lo que sería la axilar, ¿vale? La vena basílica, axilar, y entraría en la subclavia, ¿no? La vena subclavia, ¿no? Este sería nuestro recorrido más básico a la hora de introducir un PIC, ¿no? Vendríamos por aquí, ¿no? Por la vena subclavia. Pero claro, nuestro catéter puede coger caminos distintos, y esto es que, bueno, se puede ir incluso, vamos a mostrar aquí, hacia las yugulares, sea la interna o la externa, es decir, la guía puede subir hacia arriba, ¿vale? O puede coger a través de nuestra subclavia e irse hacia la subclavia opuesta, ¿no? Puede coger para acá, o incluso irse hasta la otra subclavia y subir por la yugular, ¿vale? En definitiva, tenemos que saber que el camino que tiene que coger nuestro PIC, ¿vale? Sería bajar desde la subclavia, ¿vale? Hasta la cava superior, quedándose en el tercio inferior, ¿vale? Lo que sería la unión cavo-atrial. Eso es la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, es decir, justo a la puerta de la entrada, pero sin llegar a entrar, porque ese es el punto donde existe un flujo venoso, donde lo que nosotros, los fármacos que vamos a infundir, ya sean fármacos vesicantes, fármacos irritantes, fármacos con pH o molaridad agresivos, necesitan de ese flujo para no causar una flebitis, ni una irritación, ni una infección del acceso venoso que vamos a hacer, ¿no? Muchas veces, y yo creo que esto es sabido, ¿no? Hacemos incluso un control ecográfico o le pedimos a nuestro paciente que, por ejemplo, si estamos cediendo por este lado, ¿vale? Del paciente, le pedimos que pegue la barbilla a lo que sería el hombro, con idea de que
de provocar aquí una oclusión, ¿vale? Lo que serían las yugulares y que nuestra guía metálica no se vaya hacia arriba. Es decir, las yugulares van a estar como cerradas en parte, ¿no? Y el camino va a estar mucho más fácil para bajar hacia donde tiene que estar, que es este aquí, ¿vale? Esta diapositiva la pongo siempre, ¿vale? Porque yo cuando empecé a trabajar, por desgracia, trabajaba en una unidad donde el control del PIC se hacía mediante radiografía, ¿no? Lo hacíamos a nivel de una radiografía anteroposterior del paciente, ¿no? Entonces, luego veremos en la siguiente presentación dónde queda la punta, ¿no? Y algunos ejemplos para que sepáis distinguir en la práctica clínica diaria, ¿no? Pero en definitiva lo que quiero mostrar con esta diapositiva, ¿vale? Es que si yo hago una vista frontal anteroposterior de lo que sería el paciente, ¿no? Este sería el corazón, ¿no? Aquí hemos dicho que baja la cava superior y entraría en la aurícula derecha, que sería esto de aquí, ¿no? Bueno, pues en definitiva colocamos un catéter, ¿vale? Que nos daba una vista en la radiografía que estaba justamente la punta aquí, ¿vale? Porque la vista que obtenemos es la frontal, ¿vale? Pero a la hora de intentar que refluyeran las luces de dicho catéter, no refluía ninguna, ¿vale? Y esto es que la punta había cogido hacia una ramificación que es la vena ácigos, que es esta de aquí, ¿vale? Que es una ramificación que tiene la cava superior y la punta estaba alojada aquí, ¿vale? Por lo tanto, el flujo que daba no dejaba que refluyera dicho catéter. La imagen frontal, el catéter pudiera estar aquí, que no va a estar lógicamente, pero aquí, 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 que la imagen a radiografía va a ser la misma, pero hasta que no se nos ocurrió hacerle una radiografía lateral de tórax al paciente, vimos que el catéter hacía este camino de aquí, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en consideración todo este tipo de situaciones en la práctica clínica diaria, ¿no? Que se nos pueden dar y de hecho a mí se me dio, ¿no? Y os lo cuento con idea de que la tengáis, ¿no? En mente. Esta diapositiva hace referencia a cómo se mueve la musculatura con la respiración, ¿no? Como sabéis, con la respiración, los músculos accesorios de la respiración se mueven, ¿vale? Y el objetivo de esta diapositiva, nosotros sepáis que nuestro catéter PIC tiene que estar bien cogido, ¿vale? La sujeción tiene que ser estable, porque si no lo es, los músculos de la respiración simplemente con la musculatura de la respiración, con movimiento del brazo hacia arriba, pueden provocar que en definitiva se mueva, ¿vale? Que el catéter se salga del sitio. Es importante, y luego lo recordaremos como tal, que nuestro catéter PIC tiene que tener una adecuada sujeción para brindar estabilidad, y la estabilidad no es otra cosa sino que no tenga lugar, por ejemplo, una flebitis de carácter mecánico. Sobre las trombosis, aquí no me voy a extender mucho, ¿no? Decir que podemos encontrar dos tipos de trombosis, ¿no? La trombosis aguda o la crónica. La aguda en la fase inicial, ¿no? La que tendría en la fase inicial de la trombosis, ¿vale? Y nos vamos a encontrar, bueno, pues una vena que se encuentra ligeramente engrosada de tamaño, ¿vale? Que la luz está ocupada por cierto material ecogénico, ¿vale? Y que cuando intentamos comprimir esa vena, que en principio tiene que ser, recordemos, una estructura que se puede comprimir, no se comprime como tal, es decir, queda cierta parte sin comprimir, ¿vale? Y además observamos que la luz de dicha vena no tiene flujo, o el flujo se encuentra reducido. Sobre la trombosis crónica, decir que, bueno, que ya la vena incluso se encuentra un poquito disminuida de tamaño, las paredes están mucho más engrosadas, ¿vale? Y lógicamente volvamos a encontrar una estructura que no se comprime o existe una mínima compresión, ¿vale? El flujo ya incluso también es difícil de detectar. Aquí encontramos algunas pequeñas imágenes sobre lo que sería la luz de dicho paciente, como se vería de forma ecográfica, ¿no? Por ejemplo, simplemente saber que si hacemos un plano axial de dicha vena, ¿vale? Podemos encontrar esta imagen de aquí, ¿vale? Aquí encontramos cómo existe toda esta parte de material ecogénico, que en definitiva lo que nos obstaculiza el flujo de dicha vena, ¿vale? Y esta sería la imagen que veríamos, ¿no? O aquí, por ejemplo, lo vemos de forma relativa a lo que sería la pared del vaso sanguíneo, ¿no? En definitiva, lo que quiero mostraros por aquí, algunas imágenes, ¿no? Os voy a enseñar esta imagen que creo que es mucho más didáctica, ¿no? Aquí vemos un plano axial de la vena, ¿no? ¿Vale? En este plano axial podemos identificar una estructura circular que es esta de aquí, que este sería nuestro catéter PIC, ¿vale? Y toda esta parte de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí que estoy yo coloreando en este momento, nos hace presumir, ¿vale? De que puede haber una trombosis, ¿no? Asociada a dicho catéter, ¿no?
Y efectivamente cuando sacamos un plano longitudinal, este sería el plano longitudinal de dicha vena, ¿vale? Vemos que el catéter se encuentra por aquí, ¿no? Sería este de aquí, ¿vale? Este sería nuestro catéter PIC, pero encontramos todo esto de aquí sería material ecogénico, ¿vale? Que en definitiva obstaculiza el flujo de esa vena, ¿no? Aquí hay una vena que tiene una isquemia increíble entre lo que sería la trombosis y el propio catéter, ¿de acuerdo? Si ponemos el mapa, ¿no? La caja de color en dicho plano, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, aquí cómo este material ecogénico de trombosis, ¿vale? Disminuye lo que sería el flujo de dicho vaso, ¿vale? Que tendría que llegar hasta aquí, ¿no? Como podéis observar, estos son distintos tipos de trombosis que podemos encontrar. Y en definitiva, lo que os quiero dar es algunas pinceladas de cómo identificar porque estas venas no serían unas venas objetivo para funcionar, ¿no? Porque, por ejemplo, si desplazamos una guía metálica, podemos desplazar lo que sería esta placa de trombo, ¿no? Y para terminar, quiero enseñar una imagen muy característica, ¿no? De lo que sería una calcificación crónica de un trombo en una vena, ¿no? Esto que veis aquí, ¿vale? Por si alguna vez lo encontráis en la práctica clínica, sería una placa de calcio. Y esa placa de calcio es muy característica porque veis cómo a continuación la profundidad no deja pasar nada de lo que sería la imagen del ecógrafo, ¿no? Por lo tanto, esta vuelve a ser una vena patológica, ¿no? En definitiva, ¿vale? Lo que quiero es que tengáis unas pinceladas clave sobre lo que sería la ecografía como herramienta básica, ¿vale? Que cómo podemos utilizarla en nuestra práctica clínica diaria, ¿vale? Y bueno, diferentes planos que podemos abordar y cómo podemos identificar la estructura más adecuada para el tipo de punción que queremos hacer, ¿vale? Voy a cambiar la presentación, si os parece, y continuamos con lo que sería la inserción del PIC. Vamos a continuar con lo que sería un poco la segunda parte de esta pequeña presentación sobre la canalización ecoguiada de los PIC, ¿vale? En segundo lugar, con esta presentación lo que pretendo es, bueno, hablar de los objetivos que tenemos ahí, ¿no? Hablar sobre consideraciones básicas de lo que sería el método ZIN de Robert Dawson, ¿no? Hablar también de lo que sería un poquito la relación de la radio catéter vena, ¿no? Y algunas de las bases que asientan lo que sería la canalización ecoguiada de los PIC, ¿no? También quiero que hablemos sobre lo que sería el protocolo ISP elaborado por la Gabecel, ¿vale? Como base de la inserción ecoguiada segura. Quiero también mostrar algunas plaquitas para lo que sería un control de PIC como alternativa a no tener el sistema de medición de electro intercavitario, ¿vale? Y bueno, algunas bases de la tonalización también hablar ligeramente, ¿vale? En primer lugar, bueno, este sería el método ZIN de Dawson, ¿vale? Robert Dawson es un enfermero doctorado un enfermero doctorado y especialista en lo que sería la colocación de catéteres PIC, ¿no? Este método, ideado por Robert Dawson, es seguramente, yo creo que una de las innovaciones más útiles e interesantes de lo que sería la inserción ecoguiada de tanto PIC como midline, ¿no? Después de lo que sería también la técnica del Seldinger modificado y la punción ecoguiada, quizás el método ZIN de Robert Dawson sería la tercera gran novedad, ¿no? Este método se basa en establecer varias zonas, ¿no? Yo creo que se remonta sobre 2011, 2012, ¿vale? Y se publica en la revista Java, ¿vale? Y el objetivo de este método es identificar de una manera clara, concisa y reproductible el punto más adecuado para planificar lo que sería la salida del catéter en la piel del paciente, ¿vale? En el brazo del paciente. Decir que, bueno, este método se basa en lo que sería la subdivisión, como veis en la pantalla, de tres zonas que se corresponden a tres colores distintos, ¿no? Tanto la zona roja, como la zona verde, como la zona amarilla, como podéis ver ahí, ¿no? Y cada zona se identifica con un punto de salida del catéter, ¿no? El tercio distal sería la zona cerca del codo, ¿vale? Que sería justamente esta zona de aquí, ¿no? El tercio distal, la zona roja, que estaría el codo del paciente, ¿vale?
justamente ahí. Tendríamos un tercio medio, que sería la zona verde, ¿vale? Y un tercio proximal a lo que sería la axila del paciente, como podéis ver aquí, ¿vale? La línea axilar, que se denomina la zona amarilla, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, una vez que Robert Dawson establece una serie de estudios y estudia tanto las complicaciones a nivel de infecciones, flebitis y otros factores, ¿vale? Establece tres zonas, ¿no? Establece que existe un área muy desfavorable, que es la zona roja, ¿no? Tanto para la punción, es decir, no debemos puncionar aquí, como para programar que el catéter sale en este punto. Por lo tanto, no podemos pinchar en esta zona, ¿vale? Esta zona conllevaría desde, si sería la flexura del codo, en centímetro cero, los 7 centímetros que suben hacia arriba, no podemos pinchar. ¿Por qué? Y establece una serie de causas, ¿no? Y es que las venas que podemos encontrar en este nivel tienen un diámetro muy limitado, ¿vale? Y además un recorrido muy variable y tortuoso, ¿vale? También encontramos una musculatura con mucho movimiento y las fascias musculares transmiten mucho movimiento, por lo tanto es una zona que es muy inestable, ¿no? Es muy inestable. En otras palabras, ¿vale? Los catéteres que tengan la salida en esta zona, ¿vale? Se asocian a lo que es un riesgo muy alto, ¿vale? De complicaciones, no solamente durante la inserción, ¿no? Es decir, no solamente hablamos de que podemos fracasar a la hora de puncionar este tipo de venas, ¿no? Sino que también se habla también de lo que es el triángulo de equimosis, ¿vale? O el triángulo del codo que establece Dawson, que da lugar a una serie de complicaciones tardías, tanto de trombosis e infección, ¿vale? Y además el paciente suele decir, ¿no? Que es una zona muy molesta, ¿no? Muy molesta, ¿vale? La zona verde, como continuamos hablando, ¿vale? La zona verde sería justamente desde los 7 centímetros, ¿vale? Hasta los 14 centímetros, donde Dawson establece que los 7 centímetros, vamos, la zona más proximal a lo que sería la línea axilar de la mitad de la zona verde sería la zona ideal, es decir, que de todo esto, ¿vale? De todo esto nos tenemos que quedar con esta zona, ¿vale? La zona ideal sería este extremo que pega a la línea axilar, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, en definitiva, porque la zona verde, ¿vale? La vena basílica, nos encontramos una vena basílica especialmente ancha, ¿no? Y lo suficientemente alejada de lo que es el paquete braquial, ¿no? Aquel nervio mediano y eso, arteria braquial, ¿vale? Que en la zona roja nos lo encontramos mucho más próximo, ¿vale? Y además es una zona mucho más estable, porque está sostenida mucho más con lo que sería la fascia del músculo, ¿no? Es un punto de salida idóneo, ¿vale? Porque ya no está sujeto a tanto movimiento como sería la flexura del codo, ¿vale? Transmitido por lo que sería la contracción del bíceps, ¿vale? Y además la piel es una zona bastante seca, es decir, tenemos muchas menos glándulas sebáceas, ¿vale? Por lo tanto se suda menos y es un punto mucho más limpio. Característica que tenemos que recordar que se va perdiendo a medida que nos acercamos a la axila, ¿vale? Es una zona idónea, en definitiva lo que tenemos que transmitir con esto, ¿vale? Y la zona amarilla se corresponde con lo que sería el tercio proximal del brazo, ¿vale? Y la porción braquial que está más cerca de la axila, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí tenemos ya una confluencia de lo que sería la vena basílica con la vena axilar, ¿vale? Sobre todo lo que sería toda esta zona, ¿no? Y bueno, encontramos por tanto un acceso vascular bastante grande, ¿no? Un diámetro bastante grande, incluso de 6 a 8 milímetros, ¿vale? Por lo que lo hace una zona ideal, ¿vale? Para canalizar catéteres grandes, ¿no? Como pueden ser de 6 French o incluso más, ¿no? Pero ¿qué vuelve a pasar? Tenemos una salida de catéter que presenta un riesgo elevado de complicaciones. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes, ¿no? La piel es mucho más gruesa, húmeda, rica en lo que sería glándulas sebáceas, ¿vale? Y sudoríparas, y por tanto existe un alto riesgo de infección y además volvemos a encontrar una zona de muchísimo movimiento, ¿vale? El movimiento de la piel en el hueco axilar es muy grande, ¿vale? Por lo tanto debemos evitar que el punto de salida esté en la zona amarilla, ¿vale? ¿Qué es lo que decía Robert Dawson? Robert Dawson incluso en su trabajo inicial desaconsejaba que pincháramos en esta zona, ¿no? Pero los estudios posteriores y la tunelización se abre como una nueva vía para puncionar aquí y sacar el catéter
a una zona mucho más limpia como puede ser la zona verde, ¿vale? Entonces, es una indicación clara para poder funcionar, pero tenemos que tunelizar de forma subcutánea hacia la zona verde, ¿vale? Hacia la zona verde. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a funcionar aquí, ¿vale? Vamos a acceder a la vena basílica en toda esta zona, ¿vale? Perdón, en toda esta zona podemos funcionar, ¿vale? Pero tenemos que llevarnos el catéter de forma subcutánea hasta un punto de inserción, como sería un punto de salida de catéter por lo que sería toda esta zona o toda esta zona, porque esta zona se asocia a muchas complicaciones, ¿vale? Me gustaría también, antes de pasar a ninguna otra recomendación, ¿no? O a algún otro punto de lo que sería esta presentación, hablar que, bueno, que si comparamos lo que sería un acceso venoso central y un PIN en términos económicos, ¿vale? Los PIS es cierto que presentan un menor coste de inserción, siempre y cuando sea la enfermera a pie de cama la que lo canalice, ¿vale? Es verdad que el coste del kit, es decir, el coste del kit del PIC es un poco más caro que lo que sería el acceso venoso central, ¿vale? Pero bueno, si hablamos de términos, en términos de complicaciones, la inserción del PIC es prácticamente nula, es decir, no tenemos apenas complicaciones, ¿vale? Y sin embargo tenemos muchísimas complicaciones graves y costosas para la inserción de un catéter venoso central, ¿vale? Podemos considerar, por ejemplo, un ejemplo de ello, que un único tratamiento, ¿vale? Un único episodio de un neumotórax, como complicación de canalización de un catéter venoso central en una subclavia, ¿vale? Ronda los 5.000 euros. 5.000 euros, cosa que no evitamos con la inserción de un PIC, ¿no? Otro punto importante, y es que el coste de las complicaciones infecciosas asociadas a infecciones del torrente sanguíneo por el catéter, ¿vale? Es mucho menor, es decir, tenemos una incidencia aproximada, o los estudios así lo demuestran, de 0,3 a un episodio por cada 1.000 catéteres día, en el caso del PI, ¿vale? Es decir, de 0,3 a un episodio, y cuando tenemos un acceso venoso central, tenemos de entre 2 y 3 episodios por 1.000 catéteres día, ¿vale? 1.000 días catéter. Por lo tanto, tenemos que recordar que también que cada infección del torrente sanguíneo asociada a los catéteres cuesta entre 7.000 y 14.000 euros, ¿vale? Esto es un punto importante, ¿vale? Para demostrar también lo que sería la relación coste-eficiencia como ventaja de inserción de los PIC, ¿vale? Es muy importante que recordemos todo esto. Y bueno, en definitiva, no es que yo abogue especialmente por la canalización, pero tenemos que valorar, ¿no? Valorar cuándo podemos coger un PIC, cuándo queda totalmente desaconsejado, ¿no? Yo creo que, en resumen, lo que quiero transmitir, ¿no? Que siempre que exista un equipo de canalización de PIC o una organización adecuada dentro de los profesionales en el área donde trabajemos, ¿no? El PIC sería la primera opción de acceso central a nivel intrahospitalario, ¿no? ¿Cuándo tendríamos que coger un catéter central? ¿Vale? Pues cuando se desestima el PI. ¿Y esto qué puede ser? Pues las principales contraindicaciones que tenemos que tener, que es que, bueno, que, que el mapeo bilateral a la hora de insertar un acceso venoso a nivel braquial, ¿vale? Es decir, que nos encontramos, por ejemplo, venas demasiado pequeñas, ¿no? Que el paciente muestre fracturas, ¿no? Que tenga quemaduras, que existan paresias crónicas, ¿no? O que, por ejemplo, exista un vaciamiento ganglionar a nivel axilar, ¿no? En caso de algún paciente oncológico, todo esto son casos en los que no se podría coger, ¿no? Pero todos los demás sería la primera opción, ¿vale? Dicho lo cual, ¿vale? Vamos a pasar a ver algunos ejemplos, ¿no? Esto sería el tercio rojo, ¿no? Aquí Dawson nos especifica que no podemos coger, ¿vale? Conlleva hasta los 7 centímetros, ¿vale? Aquí está el picóndilo. Y hemos hablado del triángulo de la equimosis, ¿no? Definido por Dawson, ¿no? Yo creo que estas imágenes, por desgracia, nos son sumamente familiares, ¿no? Encontramos esos hematomas, ¿no? Ese exudado de sangre procedente del gran movimiento que tiene a nivel muscular, ¿no? Y en definitiva, todo esto se asocia a tasas de infección, ¿vale? De flebitis y de trombosis altas, ¿vale? Esta zona, recordemos que está totalmente desaconsejada, ¿vale? Este sería la zona idónea para canalización de PIC, ¿no? Aquí vemos el plano verde de Dawson, donde la parte proximal a la sila, es decir, esos 4 centímetros últimos, sería la zona ideal, esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? O esta zona de aquí,
¿vale? Y aquí vemos cómo la fascia de la musculatura sujeta mucho más el catéter y es un área mucho más limpia de lo que sería todo esto y todo esto, ¿vale? Este sería el ejemplo de PIC perfecto, ¿no? Quizás. Y bueno, aquí vemos en el plano amarillo del método Thin de Dawson, ¿vale? Donde esta sería la línea axilar, ¿vale? Vemos que tenemos una punción en la zona amarilla, pero una posterior tunelización, es decir, hemos sacado el catéter unos 4 centímetros mucho más abajo y el punto de salida de ese catéter, que hasta aquí navega en un plano subcutáneo y aquí es donde se introduce en nuestra vena axilar, ¿vale? Tenemos una zona mucho más limpia. Esta zona es mucho más limpia en términos de que no hay glándulas sebáceas que favorecen el exudado, ¿vale? Y en definitiva, la fascia también le da más sujeción a ese catéter y evitando, por tanto, menos complicaciones en términos de flebitis mecánica, ¿no? Dicho lo cual, ¿vale? Vamos a pasar a valorar lo que sería la ratio del catéter vena, ¿no? Y esto es algo fundamental, ¿vale? Porque todas las guías nos recomiendan de que tenemos que respetar una ratio en función del calibre que tenga la vena. Es decir, nosotros tenemos que buscar una vena objetivo en función del catéter que tenemos que introducir, ¿no? Y lo que nos dice en la guía de práctica clínica es que nuestro catéter no debe representar una tasa mayor un diámetro mayor del 35%, ¿vale? De lo que sería el diámetro de la vena, ¿vale? Nunca, nunca, nunca debemos de tener un diámetro mayor de lo que sería el 45% de esa vena. Es decir, mi catéter debe de ocupar un tercio de la luz de la vena que vamos a introducir. Y para esto la regla es muy, muy sencilla, ¿vale? La regla del diámetro French es que si yo voy a utilizar o tengo que introducir un catéter 3 French, ¿vale? El diámetro de mi vena, es decir, el diámetro, lo que ocupa de aquí hasta aquí, la luz de mi vena, tiene que ser de 3, perdón, que no sé si estaba señalándolo, de aquí hasta aquí, tiene que ser de 3 milímetros o más, ¿vale? Si lo que voy a introducir es un 4 French, el diámetro de mi vena objetivo tiene que tener mínimo 4 milímetros o más. Y si lo que voy a utilizar es un 5 French como catéter, el diámetro tiene que ser de 5 milímetros o más, ¿vale? Sobre términos de profundidad y todo lo que sería en este punto recomendable, ¿vale? La guía de prácticas clínicas y los estudios nos sugieren que la vena puncional, ¿vale? Tiene que tener idealmente a lo mejor una profundidad idónea de más de medio centímetro, perdón, ¿vale? Idealmente menor de 2 centímetros, es decir, tenemos que puncionar en esas venas braquiales que tienen una profundidad comprendida entre medio centímetro y 2 centímetros de profundidad, ¿vale? Nos dicen que más de 2 centímetros está totalmente desaconsejado, ¿vale? Eso tiene que ser el objetivo de nuestra vena, ¿vale? Y bueno, pasamos a ver lo que es el protocolo ISP para la inserción segura de PIC, ¿vale? Todo esto está recogido, en la bibliografía viene, este sería el manual que yo considero como la Biblia, ¿no? A la hora de recoger, ¿vale? Lo que sería todas las recomendaciones sobre una inserción segura de cánula, ya sea una línea media clavicular, un PIC o cualquier otro tipo de acceso, ¿vale? Y gracias a Mauro y Gloria Ortiz podemos ir trabajando con más seguridad en lo que sería este término, ¿vale? En definitiva, esta guía lo que recoge es, bueno, pues es una serie de recomendaciones y comportamientos clínicos que reducen lo que serían las complicaciones incluso a cero, ¿vale? Por lo tanto, mejoramos mucho lo que sería el resultado clínico, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a verla una a una, ¿vale? En primer lugar, el primer punto sería el lavado de manos, ¿vale? Utilizar una técnica aséptica, ¿vale? Y las máximas protecciones de barrera. Es decir, lo que trabaja el primer punto de esta guía, ¿vale? Tiene que ver todo con lo que serían las técnicas de asepsia, ¿vale? Ya que, bueno, al contrario de lo que podemos pensar en el pasado, ¿no? Muchas de las infecciones que tienen lugar en los PIC, ¿vale? Y en los accesos venosos centrales de forma general, ¿vale? Encuentran su origen en comportamientos erróneos, ¿no? Durante el momento en el que introducimos ese PIN, ¿no? Manifestándose todo ello en el tercer, cuarto día de implantación de dicho catéter o incluso un poquito después, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? Fundamental, el lavado de manos antes de la maniobra es la estrategia de comportamiento más eficaz en la reducción del riesgo de infección, ¿vale?
Y luego lo que sería todo, pues el uso de las máximas protecciones de barrera. ¿Y esto qué sería? Pues en definitiva, el uso de guantes y bates estériles, ¿no? De mascarilla y gorro no estéril, como podéis ver en la tabla siguiente, ¿no? Y bueno, utilizar un amplio campo estéril, ¿no? Que cubra más del 80% del paciente, como podéis ver ahí, ¿vale? Porque existe un alto riesgo de contaminación durante la manipulación del catéter, ¿vale? Y recordemos que tenemos un pelo o una guía metálica que tiene una longitud bastante larga, ¿vale? Que puede comprometer lo que sería la esterilidad de dicho procedimiento, ¿vale? Lavado de manos y todas las protecciones de barrera son consideradas las maniobras con mayor evidencia y mayor fuerza de recomendación en todas las guías a nivel actual, ¿vale? Y también, no lo he dicho, ¿vale? La cobertura estéril para la sonda ecográfica y el gel estéril, ¿vale? Esto sería nociones básicas de lo que sería la asepsia mínima que tenemos que mantener durante la inserción, ¿vale? Durante la inserción del catéter, ¿vale? Otro punto importante, ¿vale? Otro punto importante sería la preparación de la piel, ¿vale? La preparación de la piel sana se tiene que realizar con clorexidina al 2% en una solución alcohólica al 70%, ¿vale? Y si puede ser en solución monodosis, ¿vale? Incluso hasta 2 veces si pudiera ser, ¿vale? Que es lo que recomiendan toda la guía de práctica clínica, como vemos aquí, ¿no? Se prefiere mucho más lo que sería la clorexidina al 2%, ¿vale? En alcohol isopropílico, al 70%, bueno, como ya sabemos todos, el etanol es mucho más agresiva tanto para la piel como para el poliuretano del catéter, ¿vale? Y lo dicho, tiene que ser, a ser posible, en forma de monodosis. Ahora, en el mercado vais a encontrar muchísima variedad de aplicadores de monodosis de este tipo de cosas, ¿no? De clorexidina al 2% con su base alcohólica, ¿vale? Algo que comentar más, bueno, que como veis en esta tabla también se puede observar que a excepción de lo que serían los catéteres periféricos cortos, ¿vale? El uso tanto de guantes estériles como todo lo que sería las máximas protecciones de barreras, ¿vale? Son obligatorios para la inserción en cualquier acceso vascular, ¿vale? Lo podéis ver en este tipo de tabla, ¿no? Los guantes, podemos utilizar guantes no estériles solo en las cánulas periféricas cortas, ¿de acuerdo? Sobre el siguiente punto, ¿vale? La valoración ecográfica de las venas de los brazos y el cuello sería algo fundamental, es decir, antes de elegir la vena en la que yo voy a colocar mi PIC, ¿vale? Es necesario y obligado, ¿vale? De obligado cumplimiento, examinar con el ecógrafo de forma bilateral, es decir, en los dos brazos, todas las venas profundas, tanto la basílica como la braquial, ¿vale? Además de las venas centrales, ¿no? En la región lo que sería infraclavicular, quizás, ¿no? Lo que sería la vena axilar, la subclavia, la yugular interna y todo esto. ¿Para qué? Bueno, para excluir algunas anomalías que podemos encontrar a nivel anatómico, ¿vale? O excluir también que existe una trombosis y en definitiva ver que lo que tenemos es una vena sana, ¿no? Es decir, poder elegir que la mejor vena con la que más probabilidad se va a asociar a que el catéter se inserte de forma segura, ¿vale? Yo creo que durante mucho tiempo el ecógrafo se ha usado solo como sistema de punción, ¿no? Es decir, voy a ver que voy a puncionar una vena, ¿vale? Pero no para esto, ¿no? Infravalorando lo que puede darnos o las ventajas que nos puede dar dicho ecógrafo, es decir, el estudio de todo lo que sería el recorrido que va a tener mi catéter midline, ¿vale? Línea media clavicular o lo que sería el PIC. Y esto es válido tanto como para los catéteres centrales como el PIC, ¿vale? En definitiva, lo que quiero transmitir es que podemos elegir la vena más adecuada, ¿vale? Para el catéter que mi paciente necesita, ¿vale? Todas aquellas venas profundas, ¿vale? Tienen que estar valoradas con compresor y sin compresor. Y recordemos, cuando elegimos de forma adecuada la vena, ¿vale? Para dicho catéter que yo quiero poner a nuestro paciente, al final vamos a mostrar una inserción exitosa, ¿vale? El éxito de que pueda meter bien el PIC, ¿vale? Va a ser, en definitiva, si yo hago una buena elección en base al catéter, ¿vale? La elección de la mejor vena disponible, bueno,
pues la mejor vena para pinchar y canalizar es un momento, yo creo que crucial, ¿no? Elegir este tipo de vena. Y esto va a manejar de que tengamos éxito, ¿vale? Incluso que exista una reducción de las complicaciones que puede originar dicho procedimiento, ¿vale? El, el parámetro fundamental, como hemos dicho antes, a manejar es el calibre venoso. Es decir, mi elección de la vena, ¿vale? Tiene que respetar lo que sería que el catéter sea un tercio del calibre de la vena. ¿Por qué? Porque ello va a disminuir la posterior incidencia de trombosis venosa periférica, ¿no? Y nunca recordemos, nunca más del 45% de lo que sería el calibre de dicha vena. Eso quiere decir, y vuelvo a recordar, que si yo voy a introducir un catéter 3 French, la vena que yo he escogido, ¿vale? Tiene que tener un diámetro sin compresor de 3 milímetros, ¿vale? ¿Qué voy a meter un 4 French? La vena que yo he escogido tiene que tener un diámetro de 4 milímetros. Es importante el estudio que hagamos ecográfico y que midamos dichas venas, ¿vale? Y el punto de punción, ¿vale? ¿Cuál es el punto de punción idóneo? Bueno, pues ya lo hemos visto con el método Zinn de Dawson, ¿vale? Tenemos que irnos a ese plano verde, ¿no? Donde se reduce todo lo que sería el estrés mecánico y el riesgo de infección y flebitis y trombosis, ¿vale? En el caso de que nos podamos, de que no podamos, nos tendríamos que desplazar a la zona amarilla y posteriormente tunelizarlo hacia la zona verde, ¿vale? Y recordemos que idealmente el plano de profundidad tiene que estar en torno a 2 centímetros, nunca mayor de 2 centímetros, ¿vale? Muy importante, recordemos, el objetivo de la utilización de la ecografía es para otorgar seguridad a todo este proceso, ¿no? Y en términos de seguridad hablamos no solamente en reducir el número de complicaciones o riesgo de infección que puede tener lugar, ¿no? Sino también evitar puncionar de forma accidental todas aquellas estructuras, ¿no? Aquí podemos ver tanto la arteria braquial, ¿no? Que sería esta, ¿vale? Y el nervio mediano. Recordemos de la presentación de antes, el nervio mediano tiene una estructura en forma circular, ¿no? Y dentro de ese círculo vamos a ver distintos círculos mucho más pequeños que hacen referencia a las vainas del nervio, ¿no? Este sería una imagen muy típica del nervio mediano, ¿vale? Pues tenemos que identificar con el ecógrafo tanto el nervio mediano como la arteria braquial antes de la punción, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar que veamos si está lo suficientemente cerca como para una punción accidental, ¿vale? Y bueno, recordemos que la arteria braquial es una arteria pulsátil, que si le ponemos un Doppler tiene un flujo pulsátil también, y bueno, el nervio mediano es una estructura también hipercógena, ¿vale? Que no se puede comprimir y tiene una estructura similar a lo que sería el panal de abejas, ¿vale? Tenemos que identificar estas estructuras en definitiva con el objetivo de no puncionarlas, ¿vale? Sobre la punción ecoguiada, el quinto mandamiento quizás sería que, bueno, esa punción tiene que ir de forma ecoguiada, ¿no? Tanto la vena que hayamos elegido, ¿no? Una vena braquial o una vena basílica, que recordemos que la vena basílica es nuestra primera opción, ¿vale? Tiene que hacerse de forma ecoguiada. ¿Por qué? Porque ello nos va a brindar mucha más seguridad, ¿vale? Y la relación de coste-eficacia que tenemos, eficiencia también es mucho mayor, ¿vale? La técnica a ciegas, es decir, puncionar a ciegas cualquier vena visible en la flexura, esto está totalmente desaconsejado, no se piensa, no se percibe que en la actualidad con el ecógrafo, ¿vale? Debido al elevado riesgo que tenemos de punciones exitosas, es decir, que fracasemos durante la canalización, incluso la malposición del catéter o complicaciones a nivel de infección o trombos, ¿vale? Que tengamos esta herramienta y estemos pinchando o puncionando en una zona donde hemos dicho que no se debe puncionar por las complicaciones tardías que tienen y todo ello, ¿vale? Y además por la tasa de fracaso que tienen, ¿no? Existe, una vez que existe ya un buen aprendizaje con el ecógrafo, existe una mayor tasa de punción exitosa de forma ecoguiada que si vamos con la técnica ciega, incluso en la flexura, por muy superficial que sea la vena, ¿no? ¿Qué tenemos que utilizar? Bueno, pues tenemos que utilizar, a ser posible, la técnica del microintroductor, ¿vale? Con un Seldinger modificado, ¿vale? Se recomienda la punción con una aguja fina, ¿vale? De este tamaño, con la punta ecogénica, que ello va a proporcionar que se vea mucho mejor
en el ecógrafo, ¿vale? Y bueno, la punción y la inserción exitosa va a venir definida porque, bueno, que tengamos una buena visualización, que tengamos un buen ecógrafo, que tengamos un buen kit de micropunción y también una buena destreza. Pero las guías recomiendan, ¿vale? Bueno, las guías sugieren que por mucha destreza que tenga, si yo no tengo un buen ecógrafo y al final un buen material con el que introducir ese PIC, ¿vale? Al final no vamos a tener tanto éxito como debemos, ¿vale? No solamente tengo que tener una buena destreza a la hora de insertar ese PIC, ¿vale? Sino que tenemos que tener los materiales adecuados, es decir, no podemos ir a la guerra sin armas, ¿no? En sexto lugar, ¿vale? Lo que nos dice el protocolo ISP para la inserción segura del PIC, tenemos que hacer un control adecuado de lo que sería a nivel ecográfico de la vena yugular interna durante la progresión del catéter, ¿vale? Y esto se resume, como podéis ver en definitiva en la diapositiva, ¿vale? A que una vez que he introducido el catéter, ¿vale? Yo voy a pasar el ecógrafo por la yugular de mi paciente, ¿vale? Vamos a rotar hacia el lado abajo del operador, ¿vale? Y vamos a comprobar que el catéter no está en la yugular, ¿vale? Con idea de que si vemos que el catéter se ha ido hacia la yugular interna, sacarlo y volver a introducirlo, ¿vale? Todo eso va a evitar malposiciones de dicho catéter, ¿no? Ya vamos a seguir exprimiendo todas esas ventajas, ¿no? Que el ecógrafo nos puede dar lugar, ¿vale? En séptimo lugar, ¿vale? Nos dice que deberíamos de utilizar el método de medición intracavitario, ¿vale? Del electro intracavitario en la comprobación de la punta del catéter, ¿vale? Existen una serie de sistemas, ¿vale? Para comprobar que yo el PIC lo he alojado en el sitio idóneo, ¿no? Y esto del método intracavitario nos supone un sistema en definitiva, como podéis ver ahí, económico, eficaz, simple y seguro, ¿vale? Porque no tiene ninguna desventaja, no radia al paciente como puede ser la realización de una placa, que yo creo que es el sistema básico de comprobar dónde está un catéter central, ¿no? ¿Y en qué se basa? En definitiva, no quiero entrar mucho en ello ni recomendar ninguno porque existen numerosas marcas comerciales, ¿vale? Pero es un sistema que se basa en las variaciones de la onda P durante el electro, ¿no? El catéter sustituye a lo que sería el electrodo rojo, ¿no? Nosotros vamos a conectar un fungible a la punta, a la pata distal del catéter, ¿no? Y vamos a ir introduciendo ese catéter, ¿no? Ese fungible se va a conectar a una pantalla, ¿vale? Donde nos va a dar un electro, ¿vale? Como, mira, aquí lo vais a ver mucho mejor, ¿vale? Y conforme nosotros vamos a ir avanzando el dicho catéter, ¿vale? Nos vamos a ir aproximando a lo que sería el sitio idóneo, ¿no? Que recordemos que es la unión caboatrial, ¿no? Si recordamos un poquito de anatomía, ¿vale? La unión caboatrial está próxima a lo que sería la aurícula derecha. En la aurícula derecha encontramos el motor eléctrico del corazón, ¿no? Que sería el nodo sinusal, ¿no? La activación de dicho nodo sinusal en lo que sería un ciclo cardíaco, ¿vale? Se resume o se puede traducir a nivel de un electrocardiograma, ¿vale? En la onda P, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que a medida que avanzamos dicho catéter, ¿vale? Nosotros vamos a ver cómo esa onda P se hace máxima, ¿vale? O va creciendo a medida que nos acercamos al motor eléctrico, ¿no? A ese nodo sinusal, ¿vale? De forma que si entramos en la aurícula derecha, se vuelve negativa, ¿vale? Entonces, la utilización del electro intracavitario nos dice que es algo fundamental, ¿vale? Porque podemos utilizar dicha línea, ¿vale? Para ver cómo nos acercamos al motor eléctrico y a medida que se vaya creciendo la onda P, quiere decir que estamos en el sitio idóneo, de forma que si se vuelve negativa, ya quiere decir que no hemos pasado, ¿vale? En definitiva, tendremos que dejar el catéter cuando observemos en el electrocardiograma que esa onda P es máxima, ¿vale? Una vez que lo observamos, ya podemos estar seguros de que ese catéter se encuentra alojado en la zona idónea, ¿vale? En la zona idónea. Y de esta forma no tendríamos que hacer ninguna placa al paciente para comprobar que está en el sitio y no radiamos, ¿no? Al paciente y en definitiva más seguridad para la técnica de lo que sería la inserción del PIC, ¿no? En octavo lugar, ¿vale? Haciendo un poquito alusión a lo que sería la fijación del PIC, ¿vale? Se tiene que hacer con un sistema de fijación sin suturas, ¿vale? Sin suturas, es decir, tanto los accesos vasculares centrales como los catéteres venosos centrales como los PIC no se cosen, ¿vale? Y existen
en la actualidad en el mercado un gran volumen de dispositivos que nos ayudan a ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque que cosamos los pies o le damos un punto de sutura, ¿vale? Aumenta el riesgo de infección, ¿vale? Y las trombosis que se pueden tener lugar a nivel local, ¿vale? ¿Qué sistemas? Bueno, pues está el sistema StarLock, ¿vale? O el GripLock, ¿vale? Que son apósitos, ¿vale? Libres de suturas, ¿vale? ¿Qué tenemos que utilizar también? Las primeras 24 horas, recordemos, hemos dilatado una vena que existe un gran riesgo de sangrado, ¿vale? Es decir, las primeras 24 horas, ese punto extraluminal va a darnos algo de una gota de sangre, ¿vale? Y como sabemos, todas las recomendaciones nos dicen que tenemos que tener apósitos transparentes, ¿vale? Siempre y cuando, apósitos transparentes, ¿no? Siempre y cuando no exista un gran exudado de la herida, ¿vale? Por lo tanto, las primeras 24 horas vamos a utilizar apósitos de gasa. ¿Por idea de qué? De que esa pequeña cantidad de sangre que se va a quedar, ¿vale? De forma extraluminar, sea recogida por el apósito de gasa, ¿vale? Y en definitiva no pueda ser un caldo de cultivo para dar lugar a una infección extraluminal de lo que sería, pues eso, el punto extraluminal del PIC, ¿no? Entonces, primeras 24 horas, apósito de gasa, ¿vale? Para ello, para la fijación idónea, además del apósito este, ¿no? Que sería el sistema de fijación sin sutura, nos recomiendan utilizar el pegamento de cianocrilato, ¿vale? Una gotita de este pegamento, justamente aquí en la punta donde se introduce, ¿vale? Va a provocar que en definitiva haga como un tapón, ¿no? Un sistema de fijación de dicho catéter a la piel en ese punto de inserción, ¿vale? Para que el catéter no se mueva, no se pueda desplazar, no pueda salir ni entrar, ¿vale? Y por tanto, eso reduce también las complicaciones de flebitis mecánica y además es un tapón antimicrobiano, ¿no? Actúa como barrera para que pueda tener lugar que entren estos tipos de bacterias, ¿no? Por lo tanto, la recomendación idónea sería la utilización de dicho apósito el apósito libre de suturas, ¿no? Junto el pegamento de cianocrilato a la hora de la inserción, ¿vale? Esto solo se pone a la hora de insertar dicho catéter, ¿vale? Vamos a pasar ahora a lo que sería la comprobación del PIC, ¿vale? En el caso de que no podamos utilizar el método intracavitario, que recordemos es el punto clave que recomienda la inserción ecoguiada, vamos a pasar a ver lo que sería un poquito el control de forma a través de una radiografía de tórax, ¿no? Como podéis ver en esta diapositiva, ¿no? Esto sería una radiografía de tórax, ¿no? Aquí se observa esto que sería el corazón, ¿no? ¿Vale? Justamente esto sería aurícula derecha, ¿vale? Aurícula derecha, ¿vale? Y recordemos que nuestro PIC va a venir por esta zona, ¿vale? A nivel axilar, aquí se uniría a la subclavia, ¿vale? Navegaría por aquí y la subclavia tiene que coger hacia aquí abajo, que como podéis ver aquí, ¿vale? Sería la vena cava superior. ¿Dónde se tiene que quedar nuestro catéter? Como hemos dicho una y otra vez, ¿vale? Si esta sería la entrada de la aurícula derecha, es fundamental que se quede en esta zona. Lo más próximo aquí, ¿vale? A la aurícula derecha, pero sin llegar a entrar, ¿vale? Por lo tanto, toda esta zona va de aquí, ¿vale? El tercio inferior de la cava superior sería la zona idónea, ¿vale? Vamos a pasar a ver algunos ejemplos, ¿no? de algunos controles radiográficos de alguna placa, ¿no? En esta diapositiva, ¿vale? Por lo tanto, podemos ver un PIC que se canaliza en la vena basílica del miembro superior derecho, ¿no? Podemos ver cómo viene a través de aquí, ¿vale? Y la punta se queda, si seguimos, todo esto sería el catéter, ¿vale? Aquí se une a la subclavia, ¿vale? Aquí coge el camino correcto a nivel de cava superior y la punta estaría alojada aquí, ¿vale? Como veis, el miocardio empieza aquí, ¿vale? Por lo tanto, yo diría que estamos en una zona, bueno, bastante apta para lo que sería la fijación de dicho catéter, ¿no? Esta sería otra placa de tórax, ¿vale? No sé si podéis ver o dar unos minutos, ¿no? Para ver para dónde se ha ido el catéter, ¿no? En definitiva, tenemos brazo derecho, brazo izquierdo, ¿vale? Voy a ir dando alguna pistita, ¿no? El catéter viene canalizado por el brazo derecho, ¿no? Viene por aquí.
¿vale? Viene por aquí, por aquí, por aquí, aquí se une la subclavia, ¿vale? Y aquí tenemos una malposición. Esta placa es un ejemplo de una malposición. ¿Por qué? Porque el catéter, como podéis ver por aquí, lo voy a señalar justo el catéter, sube hacia la yugular, ¿vale? Sube por esta zona hacia la yugular interna, ¿vale? Por lo tanto, esto es un ejemplo de una malposición de un catéter PICC, ¿vale? Debería de haber cogido, en vez de subir para arriba, justamente para la cava superior y quedarse en el tercio aquí, justamente en esta zona de aquí, tercio inferior de la cava superior, próximo a la entrada al corazón, como podemos ver por aquí. ¿De acuerdo, chicos? Venga, vamos a seguir viendo ejemplos, ¿vale? Esto sería otra placa, otro ejemplo, radiografía de tórax, ¿vale? En este caso vuelve a entrar el PIC, ¿vale? Por la vena cefálica, ¿vale? Vemos como en este caso es por la vena braquial, vena cefálica, circula mucho más superficial que la vena braquial, ¿vale? Que vendría por aquí, ¿vale? En este punto, ¿vale? Recordad la apófisis coracoides, esa que nos da tanta dificultad a la hora de introducir un PIC, ¿vale? Y bueno, circula por aquí, ¿vale? El PIC y justamente quedaría aquí, ¿no? Recordemos, este sería el punto perfecto, ¿no? Para la inserción del PIC, porque ya todo esto sería el corazón, ¿vale? Y esta sería la aurícula derecha, por lo tanto, este tercio inferior, justamente aquí donde se queda la punta, es la zona idónea para establecer la punta del catéter PIC, ¿no? Esta radiografía de este bebé, ¿no? De este bebote, podemos ver otro ejemplo de malposición de catéter PIC, aquí mucho más claro, ¿no? Como viene por la axilar, se une a la subclavia y desgraciadamente el catéter se desplaza hacia la yugular, ¿no? Esta radiografía es otro ejemplo de la malposición de un catéter, ¿no? Y esta radiografía es muy curiosa, ¿no? Porque recordemos que, en definitiva, el catéter puede venir por la, bueno, línea axilar, siendo la subclavia, ¿vale? Recordemos, baja por la cava superior, en este caso sí que baja por la cava superior, ¿vale? Pero aquí debería quedarse, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de una introducción muy profunda de lo que sería el catéter, ¿vale? Porque entra en la cava superior, pero recordemos que tanto en la cava superior confluye como entra en la aurícula de derecha, perdón, pero recordemos que en la aurícula derecha confluye tanto la cava superior como la cava inferior. Y es lo que ha hecho dicho catéter, ¿vale? Coger hacia la cava inferior que sube, ¿vale? A nivel de aquí arriba, ¿vale? Todo esto sería, y coge lo que sería una ramificación de una vena suprahepática, ¿no? Es decir, dicho catéter se halla, aquí sería la punta en una vena suprahepática, ¿vale? Este catéter está introducido muy introducido, ¿no? Por lo tanto, esto sería otro ejemplo de malposición de un catéter, ¿no? Y este catéter, la pregunta de este control radiográfico, es decir, ¿la punta de este catéter se halla en el sitio correcto? Pues la respuesta a dicha pregunta, ¿vale? Sería sí, ¿vale? Pero tenemos que recordar que a pesar de que se haya quizás, bueno, incluso un poco más introducido, ¿no? En dicha placa, ¿vale? Mirar qué bucle ha hecho aquí arriba, ¿no? Es decir, el catéter ha hecho aquí un bucle, ¿no? Venimos por la axilar, quiere tirar para la yugular y hace un bucle y baja para abajo. No podemos dejar un catéter de esa manera porque existe un alto riesgo de trombosis proporcionado por dicho bucle, ¿no? Y esta radiografía de tórax no tiene una calidad idónea, ¿vale? Pero bueno, para ver también que bueno, viene por el brazo derecho, ¿no? Se une a la subclavia, se introduce, ¿vale? Y a lo mejor aquí observamos lo que sería el corazón de dicho paciente, ¿no? Esta sería la parte de lo que sería la aurícula derecha. El catéter se debería de quedar alojado en esta zona, ¿vale? La placa, al no tener una calidad muy adecuada, me hace a mí presuponer de que dicho catéter no se... Vamos, a mí me hizo presuponer que el catéter no se había quedado en su sitio, ¿no? Yo lo veo bajar hasta aquí, ¿no? Y efectivamente cuando intentamos sacar lo que sería un negativo, ¿vale? Comprobamos que dicho catéter, ¿vale? Que debería quedarse sobre esta zona, ¿vale? Sobre este punto, se ha introducido llegando hasta aquí. Es decir, este catéter está alojado en la aurícula derecha, ¿vale? En ese caso, pues tendríamos que medir, ¿vale? Que normalmente los programas de radiodiagnóstico nos dejan medir y nos dice que tenemos que sacar los 8 centímetros hasta dejarlo
en la zona idónea, ¿vale? Que sería justamente esta. Recordemos, tercio inferior de la vena cava superior, ¿vale? Esta imagen, bueno, pues nos hace referencia, esto sería el control radiográfico, ¿no? De lo que sería cómo veríamos en un plano axial, ¿no? Cómo nuestro catéter queda justamente dentro de lo que sería la vena, ¿no? Es una imagen que, bueno, creo que puede ser de interés, ¿no? Para que veáis un poco, ¿no? Cómo queda, ¿no? ¿Vale? Comprimimos, vemos cómo se comprime, ¿vale? Compresible y dicho catéter queda dentro, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos un plano axial donde existe una vena basílica especialmente anchita, ¿no? Dentro queda el catéter de forma circular y aquí vemos el paquete de braquial, ¿no? Conformado por aquella arteria braquial que cuando comprimen no es tan compresible como la vena, ¿vale? Y dos venas braquiales accesorias, ¿vale? Dos venas braquiales accesorias que son estas dos, ¿vale? Que recordemos, da esa imagen, ¿no? De Mickey Mouse, quizás aquí un poco girado, ¿no? A la hora de la observación del mismo, ¿vale? Volvemos a repetir, ¿vale? Vemos incluso como esta vena, ¿vale? Esta estructura también, al ser compresible, nos dice que hay otra vena, ¿vale? Para que vayáis captando un poquito las nociones básicas, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a ver lo que serían las bases de la tunelización, ¿vale? No me quiero extender mucho, pero ya que hemos hablado del método ZIN, creo que es de obligado cumplimiento también hablar lo que sería la tunelización, ¿no? ¿En qué consiste la tunelización? No consiste en otra cosa, sino en lo que sería alejar del punto de inserción, ¿vale? Del vaso, ¿vale? Lo que sería el punto de salida a nivel de la piel, ¿vale? ¿Por qué? Con la idea de minimizar lo que sería el riesgo de infección extraluminal, ¿vale? Si el catéter queda introducido aquí, va a navegar por plano subcutáneo, ¿vale? El punto de salida. Es decir, vamos a alejar el punto de salida, como podéis ver aquí, ¿vale? El punto de salida lo vamos a alejar de la zona de inserción, ¿vale? Con idea de que de minimizar el riesgo de infección que puede tener lugar. Todo esto se basa un poco en alejar el punto de inserción de aquella punción en la zona amarilla del plano de Dawson, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que la tunelización nos permite localizar lo que sería el exit site, ¿vale? De la zona en donde hemos funcionado, ¿vale? También alguna ventaja, como podéis ver aquí, que tanto el túnel que hemos creado, ¿vale? Supone una barrera natural que dificulta que la proliferación, ¿no? Y la progresión de todas las gérmenes de forma extraluminal hacia el espacio intravascular, ¿no? Aquí, como hemos visto antes, ¿vale? Existe, ¿no? Lo que sería, este punto sería el punto donde yo canalizo el vaso vascular, ¿vale? Y el catéter va a navegar en un plano subcutáneo hacia unas zonas mucho más limpias, ¿vale? Por lo tanto, como ventaja, bueno, pues podemos decir que la tunelización lo que facilita es tanto el cuidado como el mantenimiento de dicho catéter, ¿vale? A permitir un punto de salida en una zona verde de lo que sería el método ZIN, ¿vale? Disminuyendo así lo que sería el riesgo de infección por el efecto protector del propio túnel, ¿vale? Y además también se disminuye lo que sería el riesgo de sangrado una vez que insertamos el catéter, ¿vale? Esto nos provoca también que tengamos mucho más estabilidad a la hora de disminuir lo que sería la movilización involuntaria, ¿vale? Y nos permite canalizar pacientes que previamente no podríamos hacerlo por problemas cutáneos, ya sea, por ejemplo, que en la zona verde del método ZIN no encontramos un calibre adecuadamente bueno para lo que sería el catéter que debemos colocar, ¿vale? Inconvenientes de la tunelización. Bueno, pues que es una técnica un poco que requiere de cierto adiestramiento, ¿vale? Y de formación previa, ¿vale? Que tenemos que disponer de los materiales adecuados, que existen tunelizadores, ¿vale? Que aunque son un poquito más agresivos, mejoran lo que son más prácticos, ¿no? Y que, bueno, que podemos encontrar principales desventajas que el encuentro de un hematoma, ¿no? Post-tunelización y la infección del propio túnel, ¿vale? Estos son las dos prácticamente las dos desventajas que podemos encontrar, ¿no? ¿Qué criterios tenemos para la tunelización? Bueno, pues que tengamos que, colocar un catéter en la zona amarilla de Dawson, ¿vale? Que tengamos que canalizar a lo mejor la vena axilar, ¿vale? O la vena femoral. Recordemos que también existen un tipo de catéter que son los FIC, ¿vale?
que es un catéter que se canaliza en la femoral, ¿vale? Pero se tuneliza hacia la zona de la pierna mucho más limpia, es decir, no se deja en la ingle del paciente, porque recordemos, es una zona con mucho movimiento, muchas glándulas sudoríparas y el riesgo de infección es muy grande, ¿vale? Por lo tanto, podemos navegar 5 o 6 centímetros, ¿vale? O incluso 10 centímetros hacia una zona de la pierna, ¿vale? Donde sea mucho más limpia, ¿vale? Y también, bueno, los pacientes neonatos vuelven a ser unos pacientes clave para la canalización supraclavicular, ¿no? Existen una serie de criterios propios, ¿no? Como pueden ser aquellos pacientes que presentan ostomía en términos de, bueno, traqueostomía, ileostomía y nefrostomía, todas aquellas canalizaciones próximas a estas zonas, ¿vale? Las podemos tonalizar a una zona mucho más limpia, ¿no? Aquellos pacientes que presentan un proceso séptico a nivel abdominal, ¿vale? Que tengan herida abierta y drenaje, que pueden contaminar ese punto extraluminal, ¿no? Podemos tonalizar hacia una zona mucho más limpia, ¿vale? Aquellos pacientes trasplantados y con inmunosupresión, bueno, queremos dejar en definitiva caer catéter en una zona limpia, ¿no? Y aquellos pacientes también que tienen alteraciones cutáneas que van a dificultar el mantenimiento de dicho catéter. Y bueno, un paciente también clave puede ser aquel paciente que por motivos estéticos o funcionales prefiera que el catéter se quede en una zona determinada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, en definitiva, va a mejorar lo que sería la calidad de vida de dicho paciente, ¿vale? Esta sería la bibliografía básica que he consultado para la elaboración de la presentación que ha tenido lugar, ¿vale? Y simplemente como método o manera de terminar, yo lo que recomiendo es que, bueno, animéis en vuestra unidad a coger el ecógrafo, ¿vale? Para hacer de esta herramienta una herramienta que en definitiva nos otorgue mayor seguridad y práctica clínica. Os animo tanto como lo que sería la utilización para una inserción ecoguiada como para el estudio ecográfico de las venas. Todo esto yo creo que son puntos claves, ¿vale? Para ir trabajando lo que sería, en definitiva, aumentar la seguridad con la que nosotros hacemos nuestras prácticas clínicas, ¿vale? Daros las gracias por haber llegado hasta aquí y os animo a seguir trabajando de forma tan adecuada. Muchísimas gracias y un saludo para todos.